Hoy he titulado el mensaje para esta mañana: un encuentro sobrenatural con Dios. Y quiero que abran sus Biblias en Isaías, en el capítulo 6, versos del 1 al 8. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El rey Uzías fue humanamente un rey muy bueno, fue un rey muy bondadoso, fue un rey que se califica como un rey digno de dirigir a una nación, próspero, exitoso y poderoso aparte. Sin embargo, en los últimos días de su vida, su corazón se llenó de soberbia, y por esta causa enfermó de lepra, enfermedad por la cual murió. Es increíble, ¿verdad?, que alguien tenga una relación con Dios. Aguas, porque esto que les estoy diciendo del rey Uzías, aguas, porque esto nos da una advertencia, que no importa cuántos años tengas tú sirviéndole al Señor, que no importa cuánto tiempo tengamos tú y yo de ser siervos de Dios, si nuestro corazón se descuida y se llena de soberbia, puede venir la lepra a nuestras vidas y morir de ella. La lepra metafóricamente representa el pecado. Y el pecado, la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado puede traer muerte a nosotros. Y aunque tengamos muchos años de haberle servido al Señor, nuestro corazón se puede llenar de soberbia, de glotonería, por descuido espiritual, y venir la lepra del pecado y llenar nuestro corazón y nuestra mente, y morir así en esa lepra. Este hombre era un hombre bueno, próspero, reconocido, poderoso, pero al final, casi al final, ya siendo viejo. Y esto nos enseña otra cosa: que no por ser viejo se es sabio, que no por ser viejo necesariamente nos guardamos en santidad. Hay viejos que se laxan y comienzan a hacer lo que de jóvenes no hicieron, y comienzan a perder el piso y la delicadeza. Uzías le ocurrió esto. Sigamos. Esto ocurrió, haciendo yo investigaciones, aproximadamente en el 740 antes de Cristo. Oiga, ¿qué pasó con el pueblo también? El pueblo comenzó a extraviarse. Si su rey se extravió,
el pueblo comenzó a extraviarse, el pueblo se perdió en el pecado, el pueblo hebreo estaba completamente desviado de Dios, rebeldes de Dios, contra la voluntad de Dios. Oiga, fue en este ambiente que Dios levanta a Isaías. Lo levanta Isaías y tuvo un encuentro con Dios que le marcó para toda la vida. Fue en ese panorama, fue en esa circunstancia, fue en ese tenor de corrupción, de pecado, de desvío desde el rey hasta el pueblo, que el Señor levantó un siervo nuevo. Y esto está en concordancia con la santa palabra de Dios, que dice que donde abunde el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando nosotros vemos alrededor de nosotros un panorama desolador, un panorama desalentador, un panorama que dices tú, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Cuando oímos de tantas cosas, déjame decirte que delante de Dios no está perdida las cosas. Él siempre tendrá como decimos coloquialmente, un as debajo de la manga, porque donde se abundó el poder, sobreabundó la gracia. Esto significa que Dios es más grande que nuestros problemas. Esto significa que Dios es más grande que el pecado. Dios es más grande que Satanás. Dios es más grande que las huestes del enemigo. Dios es más grande que cualquier cosa que esté en contra de su pueblo. La cosa se antojaba terrible en el pueblo de Israel, porque incluso el rey, que en otro tiempo fue bueno, se convirtió en un rey malo, que los incitó al pecado y a la maldad. Y la ira de Dios se encendió contra ellos. Esta lección tenemos que aprenderla, hermanos. Dios no va a bendecir lo torcido. Dios no va a bendecir lo que está incorrecto. Dios no va a bendecir lo que está mal. Entiéndanlo. Hay personas que se quejan contra Dios. Hay personas que comienzan a hacer las cosas a su manera. Hay personas que comienzan a pensar en su forma, en su tiempo y forma, sin tomar en cuenta qué es lo que dice Dios, porque lo que dice Dios no les agrada, porque lo que dice Dios no va con sus intereses, porque lo que dice la palabra de Dios no va conforme a lo que ellos quieren o desean hacer. Pero déjame decirte, hermano, hermana, en medio de la maldad el Señor va a estar visitándonos. Este es un tiempo que Dios nos está llamando, hermanos. Este es un tiempo que Dios está llamando a la congregación Eliezer, porque siempre empezaba por el rey, ¿se acuerdan? Aquí el rey se echó a perder. ¿Qué pasó con el pueblo? Se echó a perder. Dios nos está llamando a la congregación Eliezer, nos está llamando a tener un encuentro con Él. Dios nos está llamando a que estemos de rodillas. Dios nos está llamando a que busquemos su rostro. Dios nos está llamando a que como una sola persona busquemos y arrebatemos el poder y la gloria de Dios que Él tiene prometida para todos aquellos que le busquen. Dios está llamando a la congregación Eliezer para algo grande, para algo bueno que viene. Quiero que juntos analicemos un poquito acerca de estos versos que leímos. En ellos encontraremos un tesoro para nosotros. En el verso 5 dice así. Bueno, en el verso del 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, no me quites el pasaje. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron, y con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Elías en ese momento tuvo un encuentro con Dios.
dice que él vio lo que otros no podían ver. Porque lo invisible de Dios, los ojos humanos no lo pueden ver. Para que tú tengas, a eso le llamamos una visión. Para que tú y yo podamos tener una visión del vislumbre de la gloria de Dios, del trono de Dios, de la presencia de Dios, de la realidad de Dios, de los ángeles de Dios, del trono de Dios, del cielo de Dios, del paraíso de Dios. Tú y yo necesitamos que Él toque nuestro ser y podamos ver lo que otros no ven, como algunas hermanas y algunos hermanos tienen aquí en esta iglesia. Él tuvo una visión, dice que vio a Dios sentado en su trono, amén. Esta fue una experiencia sobrenatural. Él tuvo un encuentro. Oye, Isaías era un sacerdote de Dios, Isaías era un hombre de Dios. Sin embargo, solo había oído de Dios, solo había escuchado de Dios, solo conocía lo que estaba escrito en los pergaminos, solo conocía de Dios lo que su padre le había enseñado, lo que los ancianos narraban. Pero él realmente no tenía conocimiento tanto de Dios. Ahora no solamente lo estaba viendo, sino estaba escuchando a los mismos ángeles de Dios glorificando al Padre. La pregunta es esta, hermanos: ¿cuánto conoces a Dios tú? ¿Cuánto conozco a Dios yo? ¿Cuántos de los que estamos aquí vienen cada domingo y oyen la palabra de Dios y es todo? Saben de Dios, han oído de Dios, pero no le conocen. ¿Cuánto conoces, hermano? Si en este instante el Espíritu Santo por medio de mis labios te pregunta: ¿cuánto me conoces? ¿Qué le contestas? Del 1 al 10, ¿cuánto me conoces? Elías sabía de Dios, había oído de Dios, pero no le conocía. Pero esta vez tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, incluso da detalles y nos narra su experiencia de lo que estaba viendo. Dios impactó lo más profundo de su ser, que es su espíritu, su alma, su mente. Ya no necesitaba que nadie le hablara de Dios. Ella no necesitaba ningún libro, ella no necesitaba ningún pergamino, no necesitaba que un gran evangelista, un gran misionero, un gran hombre de Dios viniera a decirle acerca de Dios. Él ahora lo estaba viendo, él ahora estaba escuchando, él ahora comprobaba que lo que le habían dicho era cierto, pero no lo conocía de primera mano. Ahora él estaba teniendo una visión, él estaba comprobando la existencia de Dios. Ya no era un asunto solo de palabras, él lo estaba viendo. Fija, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios que cambió su vida. Oiga, ¿cuántos de nosotros necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo? Jovencitos que vienen a la iglesia porque los trae papá y mamá a fuerza. Esposos que vienen porque la esposa le dice: bueno, ya sabes, si no vas. Está bien, pues. Personas que vienen y difícilmente vienen el domingo, y otras con dificultad vienen el miércoles, y otros más difícilmente permanecen siendo fieles. Batallan. Isaías, hombre común, pero esta vez pasó algo especial. Mire lo que dice en el verso 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo primero que le sobrevino fue un terror, no una reverencia, señores. Como muchos dicen, temor reverente. Pues la Biblia, todos los que dicen de que tuvieron una experiencia sobrenatural, lo que tuvieron que fue terror.
terror, porque cuando tiene el terror ese, ¿sabe? Él dijo, ¿sabes qué? Voy a morirme, porque en Éxodo 33:20 dice que nadie podrá ver a Jehová y vivir. O sea, los que miren a Jehová morirían. Ahora, él sabía, le llegó, dice que se llenó de terror. No sé qué pasaría con él, me voy a morir. Y lo que le vino a la conciencia fue lo pecador que soy. Lo pecador que soy, lo imperfecto que soy. Ante la presencia de Dios le vino temor. ¿Qué tal si salgo reprobado? ¿Qué tal si no la hago? ¿Qué tal? Se sintió reprobado, porque todos aquellos que llegan a la presencia de Dios y entre más conocen a Dios, más buscan la santidad, porque entre más te acerques a Dios, nuestras imperfecciones resultan más fuertes. Son como la luz morada en la noche que saca un montón de cosas, que prendes la luz común y no las miras. Los detectives usan la luz, esa morada, y van y ponen en las sábanas y en las alfombras y en el piso, porque esa luz saca a flote cosas que el ojo común y la luz común no te dejan ver. Así es Dios. Cuando a la luz de Dios nos pega a nosotros, entonces nosotros volteamos y decimos, Cristo bendito, vengo bien sucio. ¿Cómo necesitamos nosotros que la presencia de Dios nos revele nuestra condición? Porque nosotros creemos que todo está bien con nuestras vidas y vivimos bien en nuestras condiciones imperfectas y creemos que todo está bien. Isaías dijo, ay de mí, porque soy inmundo de labios y estoy viviendo, o sea, ahorita que se me manifiesta Dios, es el peor momento. El pueblo anda peor que nunca. El rey acaba de morir, entró otro pagano. Somos unos de labios inmundos. Yo pertenezco al mismo pueblo pecador, sucio, corrupto. Y ahora tengo una experiencia con Dios y lo he visto. Me voy a morir. Él sabía de memoria que la Biblia dice que nadie podrá ver a Dios y vivir. Él lo sabía. Gran terror. Oiga, cuanto más conozcamos de Dios, cuanto más sepamos de Él, cuanto más encuentros tengamos de Él, más buscaremos la santidad de Dios. ¿Cómo necesitamos un encuentro con Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo también lo digo. Cuanto más queremos de Dios, más necesitamos de santidad. En el verso 6, 7 y 8, mire lo que dice: y voló hacia mí uno de los serafines tendiendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí aprendemos algo de eso. Primero, tú y yo no podemos ser limpios. No me importa quién tú seas, no me importa quién yo soy. Yo no puedo ser limpio por mis propios esfuerzos. Yo no puedo ser limpio por mi propia obra. Yo no puedo ser limpio por mi propia opinión. Delante de Dios solamente son limpios aquellos que Él limpia. Nadie puede limpiarte tu pecado. Nadie puede limpiar nuestras imperfecciones si no es Dios interviniendo y tocando nuestras vidas. No hay otra forma. No hay, queridos. No hay otra forma. Solo Dios. Isaías era un hombre de Dios, pero aún así era un hombre imperfecto. El Señor mandó a uno de sus ángeles y con un carbón tocó y le dijo: ahora es perdonado tu pecado. Ahora es quitado tu pecado. Ahora eres limpio delante de mí. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 verso 1: justificados por la fe es como tenemos paz para con Dios. Jesús nos ha justificado, pero Él quiere perfeccionarte todavía más y más y más cada día. Dale la honra y la gloria a Él, que todo lo merece. Oiga, Dios
intervino para que Isaías no muriera instantáneamente. Y Dios ha intervenido para que tú y yo no muramos delante de Él cuando mueras. Él ha intervenido y desde el cielo ya no mandó un carbón encendido, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él nos ha santificado, Él nos ha justificado, Él nos ha redimido, Él nos ha dado vida nueva, Él nos hizo nuevas criaturas. Gloria a Dios. Él, solamente Él y nadie más. Oiga, Isaías fue santificado y limpiado de su pecado. Oiga, Dios vino así por nosotros también. Pero ocurrió algo especial. El Señor dijo, Dios tenía un problema en Israel. Nadie quería seguirle. Nadie quería servirle. El pueblo se había podrido, los sacerdotes estaban podridos, el rey había metido pecado a la nación, el pueblo estaba total, completa, absolutamente perdido en pecado. Estaba la cosa crítica, mortal. Entonces el Señor comienza a platicar con sus ángeles y entre él platica y dice, oye, mira lo que dice al final, que dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Déjame decirte, tú batallas, yo batallo con irle a hablar a la gente. Batallas con tu vida, batallas con tu entrar, tu salir, batallas con creer, batallas, como hace rato les dije, con todo. Y seguramente el pueblo de Dios estaba batallando también. No había quien tuviera fe, no había quien tuviera ley con Dios, no había quien. Pero cuando Isaías fue tocado, inmediatamente tuvo la disposición de querer ir, inmediatamente tuvo la disposición de servir. Le dijo, no batalles, envíame a mí, yo voy a ir. Nadie que no sea tocado por Dios va a tener ese deseo. Mientras Isaías no tuvo esta experiencia, él no pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Era un siervo de Dios frío, común. Era de esos que entran y salen, de esos que van y vienen, de esos que simplemente no quieren compromiso y ya. De esos era. Pero cuando tuvo encuentro con Dios, su vida cambió 100%. Oiga, de igual manera, en este mundo lleno de maldad, de incredulidad, solo un encuentro con Dios te podrá cambiar y transformar a la imagen y semejanza de Dios, en el deseo y la voluntad de Dios, sin que tú batalles, porque el despertar trae conciencia, y la conciencia trae imperfección a nuestras vidas y santidad de Dios, y nos llena de pasión. El despertar nos trae pasión, amor, querer estar allí. El Señor nos envía en medio de un mundo necio, terco, sordo, mudo y atados espiritual. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos de la Congregación Cristiana Internacional de Eliezer, hoy más que nunca necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y buscar la presencia de Dios y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, ya no busques a nadie, aquí estoy yo, envíame a mí. Estoy aquí, Señor, te quiero servir. Oiga, solo un encuentro con Dios lo va a poder lograr. Solo un encuentro con Dios nos va a convencer. Solo un encuentro con Dios te va a apasionar. Solo un encuentro con Dios te va a despertar. Solo un encuentro con Dios te va a concientizar. Solo Dios lo puede hacer. ¿Cuántos en esta mañana pueden decirle al Señor, heme aquí, Señor, yo necesito un encuentro contigo? Yo necesito un encuentro contigo. Pónganse de pie.